Muy atentos porque estamos a punto de desentrañar una de las caídas mediáticas más espectaculares de los últimos tiempos, una que ha dejado a Terelu Campos en el epicentro de un huracán sin precedentes. Lo que estáis a punto de escuchar no es solo la crónica de un viernes fatídico, sino la implacable demolición de un imperio de apariencias que se desmorona ante los ojos de toda una nación. Terelu se ha visto envuelta en un torbellino de críticas y verdades incómodas que la han llevado al mismísimo borde del abismo. El pasado viernes, la televisión española fue testigo de un acontecimiento que quedará grabado en la memoria colectiva, el tremendo repasito que Rocío Flores le asestó a Terelu Campos. No fue un simple intercambio de opiniones, sino un mazazo demoledor, una humillación pública que la dejó terriblemente mal, completamente retratada ante millones de espectadores. Las imágenes de aquellos zascas, aquellos golpes dialécticos certeros, se han viralizado, dejando al descubierto la fragilidad de un personaje que creíamos inquebrantable. Pero, como en toda buena tragedia, el lío estaba lejos de terminar con aquella noche infausta. Aquel viernes, en el fragor de la batalla, se gestó un momento que, aunque pasó más desapercibido, fue el detonante de una crisis aún mayor. Hablamos de un instante cargado de tensión que reveló una fractura profunda, una grieta en la armadura de Terelu Campos. Su situación actual, podríamos decir, es tensa, inestable, al límite de la implosión. Para no perderte ni un solo detalle de este desgarrador viaje por la verdad, te invito a unirte a la familia de Olor a Farándula y activar la campanita de notificaciones. Solo así podrás estar al tanto de cada revelación, cada giro inesperado que promete seguir sacudiendo los cimientos de la Crónica Rosa. Suscribirte ahora es asegurar tu asiento en primera fila para este drama mediático que promete no dejar a nadie indiferente. Antes de sumergirnos más profundamente en este abismo de contradicciones, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás presenciando este colapso mediático? ¿Qué sensaciones te ha provocado este repasito inicial que Rocío Flores le dio a Terelu? Tu opinión es fundamental en esta historia, porque la verdad, amigos, siempre tiene múltiples perspectivas. La hija de María Teresa Campos, otrora figura intocable, se enfrenta ahora a una papeleta complicadísima. Hemos sido testigos de cómo se ha visto obligada a defender lo indefendible, como la figura de su consuegro en el polémico tema de Mar Flores. Sin embargo, en un giro de guión digno de una telenovela, también se ha erigido como la portavoz, la defensora acérrima de Rocío Carrasco, un doble rasero que el público no perdona. Muchos han comentado cómo, durante aquella noche de marras, Terelu no paraba de mirar su smartwatch, un gesto que para muchos no fue casualidad. ¿Estaba acaso recibiendo mensajes, instrucciones precisas de cómo actuar, de qué decir, o más importante aún, de qué callar? Esta imagen, cargada de simbolismo, alimentó la percepción de que su discurso no era del todo propio, sino teledirigido. Este doble discurso, este juego de equilibrios imposibles, es precisamente lo que Rocío Flores le echó en cara, lo que la dejó completamente desarmada. La situación de Terelu Campos es delicadísima. Su imagen está desgastada hasta la médula, y las críticas le llueven por todas partes. El vapuleo que se llevó en plató es solo la punta del iceberg, una cascada de titulares demoledores y comentarios implacables en otros programas de televisión la están hundiendo sin remedio. Absolutamente nadie compra ya su doble rasero. Nadie entiende cómo se puede defender lo indefendible con tanta vehemencia en un lado y adoptar una postura radicalmente opuesta en otro. Terelu Campos, en este sentido, tiene un problema gravísimo. El público, esa fuerza inquebrantable, evidentemente tampoco está con ella. Los atronadores aplausos a favor de Rocío Flores que se escucharon en aquel plató de viernes fueron un veredicto inapelable, un clamor popular que se interpretó como un demoledor no a Terelu. Esa ovación atronadora, ese apoyo incondicional a Rocío Flores es el origen del último lío, del más reciente enfrentamiento interno que ha estallado en el plató de viernes. La tensión entre los colaboradores, entre el programa y Terelu, se palpa en el ambiente. La pregunta que flota en el aire es, ¿hasta dónde va a aguantar ella con esta situación? Porque, honestamente, da toda la sensación de que está al límite, rozando el punto de no retorno,
Jesús Manuel Ruiz, con su pluma afilada, le ha dedicado un artículo que la hunde todavía más en este lodazal mediático. Parecía imposible que Terelu pudiera estar más hundida de lo que ya la vimos aquel viernes, pero este análisis la deja todavía más en evidencia, destapando las dos caras de Terelu Campos y su gran mentira delante de las cámaras. Es un retrato implacable de la hipocresía en su máxima expresión. El columnista afirma que la hija de la comunicadora Marbellí, María Teresa Campos, mostró en De Viernes un rostro que no coincide en absoluto con lo que contaba cuando los focos de otros programas se apagaban. Terelu aseguraba, con una convicción que ahora se desvela falsa, que no sabía absolutamente nada de lo que se cocía mientras se grababa la docuserie. Sin embargo, su actuación pública la situaba en un lugar muy diferente. Recordemos, si es que acaso era posible olvidarlo, aquel momento que ha sido tildado como la mayor amoralidad jamás vista en un medio de comunicación. Antonio David Flores y Rocío Carrasco, ambos contratados en la misma empresa. El día que se anunció la emisión de la docuserie, Antonio David fue despedido de forma fulminante, con la letrada Carlota Corredera impartiendo lecciones de derecho que finalmente culminaron en un despido improcedente reconocido judicialmente. Pero volvamos a Terelu, quien, en el programa que presentan Santiago Acosta y Beatriz Archidona, dejó entrever una imagen que no es, ni de lejos, la que mostraba cuando trabajaba en otros medios. Terelu Campos contó muchas cosas de su hermana y del "yo sí te creo" de Rocío Carrasco, cuando, en el backstage, la historia era completamente distinta. Dos versiones de una misma realidad que no tienen nada que ver, un cambio de opinión que, en este país, se lleva y mucho, especialmente para la madre de Alejandra Rubio. Jesús Manuel la describe como un ser extraordinario que nunca deja de sorprender con sus intervenciones, ya sea delante o detrás de los focos. La hija de María Teresa Campos se posicionó desde el primer momento con su amiga Rocío Carrasco, obteniendo un protagonismo que cimentó con las reuniones previas al programa, donde aseguraba conocer mucho de lo que había sufrido la hija de la más grande. Todo un ejercicio de equilibrismo moral. Uno de los momentos más reveladores, entre otros, lo vivió en octubre de 2021, durante el funeral de la fundadora del Bingo Las Vegas en Madrid, Begoña Sierra. Aquella noche, la colaboradora de Viernes aseguraba a un periodista que todo lo contado por Rocío Carrasco era cierto y que la niña mentía sin paliativos. Sin embargo, detrás de las cámaras, su discurso era otro, cargado de matices que contradecían su postura pública. También agregó que el gran error fue haber metido en la docuserie ese cuento chino, como algunos lo denominaron, la intervención de políticos como Irene Montero desde su despacho ministerial o incluso a Pedro Sánchez con el mensajito a su madre Teresa Campos para ocuparse y preocuparse de la presunta situación de Rocío Carrasco. Esta doblez, esta hipocresía de Terelu Campos es la que ha quedado expuesta sin piedad. Es decir, Terelu Campos tiene, según el artículo, dos caras. Una es la que presenta cuando sabe que está en directo, siendo grabada, ofreciendo una imagen pulcra y coherente con el relato oficial. La otra, totalmente diferente, es lo que deja ver cuando no hay focos encendidos, cuando la supuesta verdad puede moldearse a conveniencia. Esa es la riqueza o quizás la condena de Terelu Campos. Su verdad o su mentira, la gran mentira que ya nadie puede sostener. La noche del pasado viernes, esa gran mentira de Terelu Campos terminó de desvelarse, destapando todas sus vergüenzas sin misericordia. Y ahora sí, con este contexto de implacable juicio público, vamos con el tema en cuestión, la gran bronca que tuvo Terelu Campos aquel día en De Viernes, en medio del vapulio mediático que Rocío Flores le estaba propinando. Fue un clímax dramático que marcó un antes y un después. Todos hemos visto las imágenes de los famosos zascas que le asestó la hija de Rocío Carrasco y Antonio David no se ha hablado de otra cosa desde el sábado. Pero, en cambio, ha pasado más desapercibida la enganchada que tuvo Terelu contra su propio programa y más en concreto contra su propio presentador, contra Santiago Acosta. Un enfrentamiento que reveló tensiones internas que burbujeaban bajo la superficie del plató. Todo esto sucede justo después de que Rocío Flores pronunciara aquella demoledora frase, lo de que con su consuegro defiende una cosa y en cambio con su padre, con Antonio David, dice otra. En ese instante, la pobre Terelu no supo dónde esconderse.
Su rostro era un poema de desconcierto y derrota, y lo que pasó a continuación es una muestra palpable de su desquicie. Se la veía sin saber dónde salir, prácticamente groggy, pidiendo un tiempo muerto que el implacable reloj televisivo no le concedía. Y para colmo de males, tenía que soportar la atronadora ovación del público a Rocío Flores, un clamor que la empujó al límite, provocando que acabara completamente desquiciada. Aquellos aplausos fueron la gota que colmó el vaso de su paciencia y su decoro. La situación fue tan surrealista que Terelu Campos, en su desesperación, llegó a pedir aplausos para ella misma, un gesto que desnudó su orgullo herido y su necesidad de validación. Ante esto, Santi Acosta tuvo que darle un tirón de orejas, una llamada de atención necesaria, recordándole que los aplausos del público son espontáneos y que ella no podía, bajo ningún concepto, dirigirlos a su antojo. Un bochorno en directo. Pero la cosa no quedó ahí. Terelu, lejos de acatar la corrección, volvió a contestar a Santi Acosta de malas maneras. Le vino a decir, de forma velada pero clara, que fuera precisamente él quien le indicara lo de los aplausos del público, un desafío directo a la autoridad del presentador y, por extensión, a la objetividad del propio programa. Esto, dentro de la producción de Viernes, imagino que no habrá sentado nada bien. Por muy Terelu Campos que seas, un nombre que en su momento infundía respeto y temor, aquella noche se excedió con creces. Una cosa es la imagen que ella misma se ha labrado y otra muy distinta es la realidad, la que el público y sus compañeros de profesión están presenciando. Sabemos lo que pasó en este momento en directo porque las imágenes son elocuentes, pero desconocemos lo que pasó luego detrás de las cámaras, aunque se intuye una atmósfera densa. Parece ser que los ánimos andan bastante caldeados. Y cuidadito con Terelu Campos. Mucha gente, como bien me lo decís en los comentarios, no entiende cómo a las Campos se les puede seguir dando tanto bombo en Telecinco como si tuvieran algún tipo de protección divina. Es verdad que ahora mismo Telecinco tampoco tiene mucho a lo que agarrarse y las tramas de esta familia, por mucho que con el paso del tiempo nos parezcan más forzadas y aburridas, siguen siendo un comodín. Pero mucho cuidado con esta clase de actitudes, porque a Terelu tampoco se lo van a permitir todo. De hecho, ya estamos viendo cómo, dentro de los programas de la propia cadena, como Fiesta en la tarde del sábado, están haciendo leña del árbol caído, diciéndolo sin tapujos. Terelu Campos fue arrastrada por Rocío Flores en ese plató y ha quedado a la altura del betún, una verdad incómoda que resuena en todos los pasillos de Mediaset. Hubo un tiempo en el que la familia Campos infundía una especie de temor, no solo en Telecinco, sino en todos los medios de comunicación. Pero no era por las hijas, que sabemos quiénes son y lo que hacen, y sobre todo lo que no hacen. Lo infundían, quizás, por quién era su madre, María Teresa Campos. Sin embargo, nada que ver con la situación actual de las Campos, con unas hijas que han dejado el nombre y la reputación de esa familia por los suelos. Han vendido todo lo vendible, han expuesto su intimidad hasta el límite, y como vemos, ya nadie tolera su hipocresía. Ya no les tienen el más mínimo respeto ni dudan en decirles las verdades a la cara, como lo hizo Rocío Flores de forma magistral. Así que yo, en el lugar de Terelu Campos, dejaría de tratar a todos los demás como si fueran súbditos, como si estuviesen a su servicio personal y dejaría de mirar por encima del hombro. Dejaría de decir al público cuándo tiene que aplaudir, de enfrentar al presentador y de cuestionar la objetividad del programa, porque afortunadamente, al menos en este aspecto, los tiempos han cambiado. Las Campos ya no gozan de la impunidad o la protección que podían tener antes, y yo que Terelu no tensaría demasiado la cuerda. Ella está cobrando un elevadísimo caché en ese programa, lo cual le permite mantener su elevado tren de vida, aunque algunos murmuran que su situación económica real sigue sin ser muy boyante. Sea como fuere, Terelu no está para exigir ni para ir perdonando vidas. El veredicto del público es claro y el colapso de su doble rasero es una realidad innegable. La verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz, y Terelu Campos ha sido la prueba viviente de ello en las últimas semanas. El telón de su farsa se ha descorrido, dejando a la vista las costuras de una narrativa insostenible. Este es solo el principio de una historia mucho más grande, una que nos sumergirá en las entrañas de la televisión y sus secretos inconfesables. Tras el demoledor veredicto que Rocío Flores pronunció sobre Terelu Campos, la verdad
como un torrente imparable, comienza a inundar cada rincón de la pequeña pantalla. Pero este drama, mis queridos espectadores, va mucho más allá de una simple batalla dialéctica. Nos adentramos en la oscura historia que subyace, la sombra de la censura que se cernió sobre un programa que por años se erigió como el adalid de la libertad de expresión. Sálvame. Algunos colaboradores, ahora liberados de las ataduras de aquel imperio mediático, se están llevando las manos a la cabeza. La razón es la confesión de José Antonio León, una verdad que por otra parte ya era más que evidente para muchos, aunque se mantenía en un silencio sepulcral. Él confirmó lo que todos sospechábamos, lo que flotaba en el ambiente como una amenaza latente. Durante la época dorada de la docuserie no se podía opinar en contra. Aquella era una verdad inmutable, y quien osara desafiarla se exponía a sufrir graves represalias, a ser purgado del sistema. José Antonio León, con el valor que solo el tiempo puede otorgar, relató su calvario personal. Confesó que fue suspendido un mes sin empleo, castigado por el simple hecho de defender a la familia Flores. Un testimonio desgarrador que pone de manifiesto el control férreo, la dictadura ideológica que se imponía en aquel plató. Pero, como era de esperar, hay quienes intentan desmentir esta cruda realidad. Laura Fa, con una vehemencia que raya en la negación, afirma en redes sociales que quienes dicen eso están mintiendo descaradamente. Sin embargo, la ironía, amigos, es cruel y reveladora. Fijaros en lo que son las cosas. Aquí tenemos la prueba irrefutable de cómo Laura Fa fue precisamente una de esas colaboradoras que cambió de opinión de forma súbita, casi mágica. Ella, al igual que María Patiño, de quien también hemos visto las imágenes en vídeos anteriores, abrió los ojos milagrosamente, pasando de defender una cosa un día a abrazar lo contrario al siguiente, sin el más mínimo rubor. Fue una metamorfosis asombrosa, digna de un guión de ciencia ficción. Podríamos incluso especular que a Laura Fa ni siquiera tuvieron necesidad de presionarla con amenazas veladas. Quizás ella, como una buena mercenaria de la verdad, ya se encargó de opinar por iniciativa propia, de decir aquello que sus jefes querían escuchar. Una actuación lamentable, una auténtica traición al periodismo, al que se supone debía servir con honestidad. ¿Es esta la esencia de la información en la era actual? Nos duele pensarlo. Fijaos con atención en lo que Laura Fa opinaba de Rocío Carrasco antes de la docuserie, tal como lo publicaba en sus redes sociales, y cómo, de repente, su discurso se transformó radicalmente. Cuando Rocito colaboraba en el programa Hable con ellas, Fa decía, por ejemplo, esto: «¿Cómo domina Rocío Carrasco el melodrama televisivo como nadie?» Parece que hace más de una semana que conoce a Beatriz Montañez, su compañera de programa de entonces. En esencia, la estaba tildando de falsa, de actriz consumada de su propia tragedia. En otro tuit, publicado en el año 2016, Laura Fa le preguntaba si acaso hubiese contado su boda en la revista Hola si hubiese sido gratuito. Una clara alusión a la famosa exclusiva que Rocío Carrasco y Fidel Albiac protagonizaron, poniéndola directamente de pesetera, de interesada. Pero lo más lacerante quizás fue cuando afirmó: días antes, Rocío Carrasco dejó de querer a Antonio David y por eso empezó a chuscarse a Fidel. Es eso, ¿no? Lo he entendido bien. Vosotros fijaos en los términos tan desafortunados, tan cargados de desprecio y tan poco sororos en los que Laura Fa se refería a Rocío Carrasco, un lenguaje que hoy resultaría impensable. Pero, como os he dicho antes, la magia de la televisión obró su milagro en abril de 2021, fecha en la que comenzó a emitirse la docuserie. De la noche a la mañana, algo cambió. La misma Laura Fa, la misma pluma, pasó a decir lo siguiente: «Yo no voy a revictimizar a Rocío Carrasco. Conmigo no contéis». O también: «El relato de Rocío Carrasco es de lo más terrorífico que se ha detallado en televisión. Qué gran favor a todas las víctimas de violencia de género tan silenciadas. ¿Servirá de algo? Estoy segura y tanto que ha servido. Una conversión tan abrupta como sospechosa. ¿Servir de algo? Sí, ha servido, pero no precisamente para lo que se decía. Ha servido para cargarse las audiencias de Telecinco, para cargarse Sálvame y para que los productores de Sálvame hayan sido condenados a 2 años de cárcel y prisión.
Ha servido para muchas cosas, sí, pero no precisamente buenas, no para edificar, sino para demoler, un legado de controversia y consecuencias judiciales que persigue a sus creadores. De todo esto, precisamente, de lo de José Antonio León y de cómo se silenciaban las opiniones contrarias en el programa Sálvame, se ha hablado también en la Crónica Rosa de Federico Jiménez Los Santos. Quiero que escuchéis con atención lo que dicen, porque lo que nos faltaba por escuchar es que eso de que había censura en Sálvame era completamente falso. Cuando lo hemos visto todos, lo hemos sentido en el ambiente, lo hemos respirado en cada gesto y en cada silencio cómplice. Y eso es precisamente de lo que hablan aquí. Muy atentos, tened en cuenta que una de las personas que interviene en la tertulia, la tenéis a la derecha, es Beatriz Cortázar. Ella, en aquella época, era colaboradora de Telecinco y, por tanto, algo sabe también de lo que habla. La presión para no cuestionar la docuserie, para no salirse del guión establecido, la sufrió en sus propias carnes. Su testimonio es un rayo de luz en la oscuridad de la manipulación. A mí, una de las cosas que más me llamó la atención, aparte de lo que dijo ella, es lo que dijo José Antonio León. Estuvo soberbio, estupendo y se le calentó la boca. Dijo: cuando estábamos en Sálvame, teníamos prohibido el... ¿Alguien lo dudaba? ¿Alguien de vosotros, que lleva años siguiendo este circo mediático, podía albergar la más mínima duda? Pero no se lo recordamos. Pusieron tu careta y la mía en un programa de televisión, en varios, por no ser de la misma cuerda. Un acto de señalamiento público que hoy nos parece propio de épocas mucho más oscuras. ¿Habéis escuchado lo que dice? ¿Te acuerdas de que pusieron tu careta y la mía en un programa? No sé si os acordáis de eso. Lo comentábamos precisamente esta mañana. Ya no es que solo amedrentaran a la gente de su propio programa para que no opinaran en contra, como ha relatado el propio José Antonio León, que, como sabéis, ha sido durante muchísimos años reportero de Sálvame, sino que a los programas de otras productoras les hacían ese tipo de señalamientos públicos, que a mí me parecen más propios de, en fin, cosas bastante turbias y que poco tendrían que ver con un mundo supuestamente más inofensivo, como es el de la prensa del corazón. Ponían las caretas de colaboradores que opinaban en contra para señalarlos como cómplices del mal. Así es como los quisieron tachar, con la clara intención de anular cualquier voz disidente. Evidentemente, a Beatriz Cortázar no se le puede olvidar esto. Yo creo que en toda su carrera profesional, que es larga y habrá vivido muchas cosas, jamás le habrá pasado algo parecido. No solo la suya, sino la de Montañez y la de Paloma Barrientos. Es posible que fueran los tres. También que os persigan el puesto hasta el desfase. ¿Tú sales? Pues persíganlos los que estáis ahí. No, hay gente que luego olvida, hay que cambiar de bando y ahora de repente no. Y hay cosas que no las voy a olvidar y a veces tengo que recordarlas en algunos programas. Son cosas que me pasan y que conozco. A ver, también se me olvidan. No tengo tantas peleas y tantos líos. ¿Tú te acuerdas de lo que dijo de nosotros Manganito, Taro? Sí. ¿Siguen más que yo? No. ¿Siguen más? Yo entiendo que ahora haya gente que pueda olvidar eso, ya también es cosa personal de cada uno, pero que hagan una careta tuya para tratar de señalarte como si fueses la cómplice de lo que, según ellos, es un maltratador, pues hombre, entiendo que Beatriz Cortázar, que ya no está trabajando en esa cadena, es algo que no quiere olvidar. Es que es muy grave, seguir leal a tus principios. Sí, y yo jamás haría una... Lo que yo no quiero que me hagan a mí, no se lo haría a nadie. Entonces, me parece que, Taro, el mismo asa que hay gente que vale tan poco, que no puedes perder mucho tiempo. Ya. Que en esto ahora esta gente sí que tiene un enorme poder. Perdona, te voy a ver si en español, ahora. Te voy a ver si en español, ahora. Te voy a ver si en español, ahora. Te voy a ver si en español. Ya lo decíamos el otro día, Sálvame ha terminado, no somos nadie, que tienen los días contados, pero no olvidemos que ahora mismo se lo están llevando, y bien llevado, de Televisión Española. Pagado por todos nosotros. Ahora parece que empiezan a renegar de la televisión tipo Sálvame, como dejaron entrever en ese comunicado del otro día, y que anunciaron la cancelación de No Somos Nadie. Por cierto, tenemos unas imágenes que comentar. Ni siquiera a los propios colaboradores del programa desavisaron de la cancelación. Esto lo vamos a ver ahora después. Pero como digo, estos dos señores reniegan de todo eso, porque parece ser que ahora quieren soltar la estrella de que lo de las docuseries se les fue de las manos, y ahora mismo están condenados por ello. Pues intentan salvar lo que les queda en Televisión Española.
que no es poco. Efectivamente, siguen teniendo mucho poder porque ahí sabéis que están bien protegidos. Hay una sentencia, yo tampoco entiendo nada en las lecciones de ética luego de otro. Si yo siempre recuerdo que yo vengo del País Vasco y las caretas se utilizaban para marcar a la gente. Y entonces a lo mejor por eso lo más lágrima. Pero dicho lo cual, del discurso de Rocío Flores, que es una mujer de 20 años, que ha evolucionado, que ha llorado lo que nadie en esta España y trabajaba con ella, no atemporada y sanina, venía con un satán que es ansiedad que no era normal. O sea, estaba totalmente todo lo que hago cuando fue testigo, todo lo que ha dado Gamora, sí vuelve a estar en tu favor, vengada, bulímica, tenía una cara que era tremenda y consigue, créanme, inevitable. Es macha que creían menos que ganó Gamora. Era la madre de verdad, precisamente por las simpatías que produjo justo y que vino, habló de oro. Efectivamente ganó Gamora, Supervivientes y el resto de la historia de la Agonoface. Ahora quiero que veáis esto que está pasando en las redes, donde, ya sabéis, todavía hay algunos que siguen con el linchamiento hacia Rocío Flores, haciendo precisamente eso que se condenaba en la famosa sentencia, el perpetuar el estigma contra una persona por unos hechos que ocurrieron cuando era menor de edad. Es una persecución implacable, una cacería digital que se niega a reconocer la justicia. Pues bien, esta persona que veis aquí, que dice ser periodista, y digo que dice porque luego publica una serie de mensajes que, en fin, solo tenéis que leerlos, eleva la hipocresía a su máxima expresión. Dice, a propósito de esa entrevista que dio Rocío Flores en De Viernes, ¿qué os parecería si una cadena de televisión estrena un programa en el que cada semana lleva personas condenadas por maltrato? Y no solo no se arrepienten ni piden perdón, sino que usan ese altavoz para seguir atacando a sus víctimas. Evidentemente, sabemos a quién se quiere referir con este mensaje cargado de veneno. El problema, y una vez más, hay que recordarlo, aunque ya estemos cansados de repetirlo, es que Rocío Flores no está condenada, y una mentira repetida 100 veces no se convierte en verdad. ¡Jamás! Digo que no está condenada porque, en el caso de los menores de edad, no existen ni las condenas ni las sentencias como tal. Existen una cosa que se llaman medidas correctivas, pero bueno, ya sabéis que no hay más ciego que el que no quiere ver, y que esta gente, por mucho que les pongan la evidencia delante de los ojos, no van a desprenderse de ese discurso manipulador. Pero es que hay todavía más, porque esta persona que, además, ha colaborado en muchas ocasiones en el visito de Kiki, es uno de estos personajes que gravitan alrededor del universo Sálvame. Pues fijaros lo que les recuerda, en este caso, la usuaria Curcumina, con toda la razón del mundo y con una lucidez aplastante. Los únicos condenados con sentencia que se han visto en Telecinco son Pepe Navarro y Chiquitete en Sálvame, programa que, como sabéis, antes pertenecía a La Fábrica de la Tele, que es la actual Lausa Producciones, y encima resulta que al primero le querían hacer un documental y regañaron a Paloma García Pelayo por sacar el tema, ¿os acordáis? La bronca con Jorge Javier, y al segundo, Chiquitete, traían a su esposa para ridiculizar a la maltratada Raquel Bollo. Acordaros también la que le hicieron a Raquel Bollo pocas semanas antes de la cancelación del programa, cuando ya se supone que habían adquirido la famosa perspectiva de género con Raquel Bollo. Al igual que a Carmen Borrego le pasó con Pepe Navarro y Chiquitete, pues se les olvidó, una amnesia selectiva que solo demuestra la inconsistencia de su discurso. Así que, para todos estos fans, o los pocos que quedan del universo Sálvame, que pronto, además, se van a quedar viudos y sin programa, cuando se quejan de todas estas cosas de Telecinco, que, por supuesto, tampoco estamos diciendo que en Telecinco lo hagan todo bien, ni mucho menos. Se siguen equivocando en muchas cosas, y de hecho, en este canal también lo comentamos muy a menudo. Y el hecho, por ejemplo, de que recientemente Pepe Navarro apareciera en un programa de Telecinco, pues también me parece una vergüenza, una auténtica bofetada a la coherencia. Pero no olvidemos que los primeros que llamaron a Pepe Navarro, al igual que a Chiquitete, y que incluso le querían hacer un documental, pues eran los de La Fábrica de la Tele. Así que mejor, con Ma Fernández, yo que tú me daría un puntito en la boca. Y luego está esto que os decía antes, el epílogo de un imperio, la cancelación de No Somos Nadie. El pasado viernes nos enterábamos de la noticia de esa cancelación. ¿Os acordáis la que liaron en Sálvame en su momento, quejándose de que se habían enterado de la cancelación del programa en directo a través de una noticia publicada por el periódico El Mundo?
Como bien dice el dicho, cuando cancelaron Sálvame, Óscar Cornejo y Adrián Madrid hicieron un tour en diferentes medios, quejándose del poco tacto que tuvo Mediaset con el programa y con los trabajadores de la fábrica de la tele. 2 años y medio después, resulta que ellos han terminado haciendo lo mismo. Es la ley del karma en su máxima expresión, la hipocresía al descubierto. Y esto lo corrobora lo que dijo Marta Riesco el otro día, tras conocerse la noticia de la cancelación de No Somos Nadie. Qué triste. Ayer fue un día muy feo para mí. Lo pasé mal, pues yo no me lo esperaba. No me esperaba la cancelación de No Somos Nadie. Me enteré antes por la prensa. Hay que ver qué sacra, qué rápida. Al principio pensaba que no podía ser verdad, pero efectivamente, al poco tiempo le comunicaron que era cierto. Me cuesta mucho decir adiós a este programa. Creo que se cierra una etapa. Y para mí, esta etapa ha sido muy importante. Yo he estado prácticamente 2 años en Ni que fuéramos. La familia Telecinco, No Somos Nadie. Así que, como podéis comprobar, los mismos que en su momento estaban tan dolidos con Telecinco, que es que mira, nos han echado, ni siquiera nos lo comunicaron a nosotros primeros, sino que antes filtraron la noticia a un medio para que la publicase mientras estábamos en directo. Tan ofendidos que estaban Óscar Cornejo y Adrián Madrid, pues fijaros, han hecho prácticamente lo mismo con los colaboradores de su programa. También os digo que no me sorprende qué podemos esperar de estos señores, después de escuchar el otro día a José Antonio León, después de desvelar la maquinaria de la censura que imponían. El legado de la hipocresía se perpetúa en sus propias acciones. Esta es la caída de un imperio de apariencias, la desintegración de una narrativa construida sobre cimientos movedizos. La televisión, como la vida misma, es un espejo que a veces nos devuelve la imagen más cruda y menos complaciente. La verdad, amigos, siempre encuentra su camino, aunque sea a través de los escombros de las falsas promesas y los dobles discursos. Nos vemos en el próximo vídeo de Olor a Farándula, donde seguiremos desenterrando las historias que nadie se atreve a contar. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos nada de este apasionante viaje por la